Hola, hola mis amores, amigos, amigas. Vamos con la reseña de un perfume muy esperado. Porque sí que es cierto que desde el año 2020 que apareció de la mano de Armani, el primer perfume de la línea My Way, la mayoría estábamos esperando a que llegase una versión un poquito más intensa. De modo que si te gustaron los aromas de ese primer My Way, este perfume lo esperabas como agua de mayo. Pero, ¿es lo que esperabas? En este vídeo, en esta reseña de My Way, te voy a ser sincera al 100%, porque a mí las fantasías no me sirven de nada y a ti menos. Entonces te voy a decir tanto lo bueno como lo malo de este perfume de My Way Intense Eau de Parfum. ¿De acuerdo? Vamos ya con él. Tenemos aquí lo que es el perfume en tamaño de 30 mililitros. Es un Eau de Parfum Intense de My Way, en el que la presentación, la caja es exactamente lo mismo, solo que aquí cambia este nombrecito de Intense. Lo abrimos y lo mismo, la caja interior, todo es igual y nos encontramos con el perfume en el que prácticamente es igual, solo un poquito más oscuro que el anterior. Cuando os haga la comparación lo veremos. En lo que es el cristal no pone Intense y digamos que para ver qué es la versión Intense te tienes que fijar, pues mira, por ejemplo, en que la parte del culete del perfume es más oscura, un poquito en el cristal, ¿de acuerdo? Pero no pone la palabra Intense en el cristal. Aquí lo estamos viendo. Vamos a leer las notas y comenzamos. Este perfume es del año 2021 de la familia Ámbar Floral, con notas de salida de flor de azahar, de naranjo, naranja amarga, notas de corazón, nardo de la India y nardos, notas de fondo, vainilla de Madagascar y sándalo. Es uno de parfum que desde luego han mejorado y mucho la duración de este perfume. Fantástica, por lo menos 8 horas de duración seguro, porque os lo prometo, cronometrado, horario de puesta y de salida, y el aroma perdura de verdad. Intensidad alta, por supuesto que sí. Cuidado con las atomizaciones y la flor del nardo que tenemos en este perfume, porque en inicio sale muy intenso y además es un perfume que se percibe a tu alrededor fabulosamente bien. Sí que se percibe y sí que se siente tal cual. Bien, ahora vamos con su aroma. ¿A qué huele? En inicio nos encontramos una flor de nardo intensa, potente, que viene refrescada con este inicio de ligera flor de azahar, de naranjo y cítricos, naranja amarga en este caso. De por sí, lo que es el nardo viene predominante en estas notas y simplemente lo vamos a notar un poquito más fresquito. Según avanzamos en el perfume alrededor de la hora, el aroma más predominante, potente en el perfume es la flor del nardo y así hasta el final del perfume. Este es el aroma de My Way Intense. Bien, es un perfume que huele fenomenal, huele riquísimo, sobre todo si te gusta la flor del nardo, porque aquí se han pasado 3 pueblos poniéndole nardo, nardo y nardo. Eso sí, hay que reconocer que dentro de lo que es Armani, la flor del nardo que se utiliza es completamente natural, dentro de lo que es el trabajo que ha hecho el grupo L'Oréal en comprar terrenos y plantaciones de nardos. Así que aquí tenemos lo que es un nardo natural. Pero tan natural que es lo predominante en este perfume. Y ahora vamos a ser justos, ¿de acuerdo? Justos en el sentido de que cuando yo me compro un perfume que la rosa predomina tanto que se come el resto de aromas, me quejo, y aquí me voy a quejar de eso y de un poquito más. Porque que conste que el perfume me parece fantástico, me gusta y es fenomenal la intensidad, la duración del perfume, y a mí el aroma de los nardos me gusta mucho. Si me conocéis bien, lo sabéis. Pero si me conocéis bien, también sabéis que tengo
muchos perfumes con nardo, con flor de nardo. Bien, y es ahí donde la matan. Mirad, cuando hagamos la comparación con el primer My Way, para mí My Way es un perfume que dentro de esa suavidad, sensibilidad del propio aroma, aunque tiene nardo que también es predominante, pero nos deja sentir el resto de delicadas flores, ligeras sensaciones aromáticas que tiene alrededor. Y aquí me vuelvo a encontrar, y digo me vuelvo y ahora te lo explico, con un perfume en el que el nardo se ha comido todas las demás sensaciones o aromas que acompañan a este perfume. Y de repente me encuentro pues nuevamente con una flor de nardo que viene predominante, un poquito fresca de inicio, y ni tan siquiera la vainilla de Madagascar de fondo te hace sentir un perfume de nardo y vainilla, que lo podrían haber hecho, podrían haber subido también la intensidad de la vainilla para conseguir también ese algo que haga que este perfume de nardo sea distinto. Por lo tanto, y aunque vuelvo a repetir, me parece un perfume fantástico, me encuentro ante el hecho de que yo me digo a mí misma, otro perfume de nardo. Claro, si tú no tienes ningún perfume de nardo, pues puede que este te superencante, te sorprenda, pero en este caso no es tan igual a ese primer My Way que tenía otras sensaciones, sino que nos vamos a un perfume de mucho nardo. Y cuando yo me encuentro con esto, me acuerdo, por ejemplo, de la sensación que viví con Gabrielle Essence de Chanel, en el que todo el mundo me decía que era un perfume espectacular, pero cuando yo lo pruebo, me encuentro con un perfume de mucho nardo que se ha comido al anterior Gabrielle, porque tiene tanto nardo que se le nota nardo fresco de inicio, más predominante de fondo. Sí, es un nardo bonito, es un nardo de Chanel, pero es una flor de nardo. Y en perfumes con nardo y con mucho nardo tengo toda la línea de Gucci Bloom, en el que tenemos el primer Gucci Bloom, que es un Gucci Bloom muy de flor de nardo. Luego te encuentras Gucci Bloom Netare di Fiori, que es un perfume de mucho nardo, un poquito más dulce, y las distintas versiones de Gucci Bloom. Entonces, aquí es donde digo, para y no corras en tu compra, porque es un perfume bonito, pero en mi sensación olfativa se está escapando del primer My Way, que con los distintos matices olfativos que me daba con el resto de notas y un nardo, aunque predominante, un poquito más frenado, aquí la flor del nardo se lo come todo. Es como esos perfumes de maderas donde le ponen una madera de cedro excesivamente intensa, que aunque le ponen especias, flores, frutas, lo que te dé la gana, en la madera de cedro se lo ha comido todo. Y aunque a mí me gusta mucho el nardo, esta misma crítica muchas veces la he hecho a otro perfume con rosa, cuando sale otro perfume de rosa, y la rosa se come todos los matices y te puede recordar a tantos perfumes de rosa que dices otro perfume de rosa. Y aquí en este caso voy a ser justa con esa misma base, otro perfume de mucho nardo. Por lo cual cuando yo lo pruebo en esa primera impresión, claro que me gusta, porque la flor del nardo es uno de los aromas que más me gustan en la perfumería y yo lo disfruto muchísimo. Pero, siendo justa, tengo que decir que en este perfume ha predominado tanto el nardo que pierde lo original y único del perfume de esta línea. Por lo cual, aquí te lo dejo para que pienses cuántos perfumes con nardo tienes,
¿Te gusta mucho la flor del nardo? Párate, piensa y sobre todo, como último, te diré, si como este perfume no es una edición especial, no corras, no vayas a lo loco, no te vuelvas loca, espera a que llegue a tu perfumería, pruébatelo y si te super mega enamora, estupendo. Mejor pruébalo primero, ¿de acuerdo? Bien, consideraciones. ¿Es un perfume unisex? Pues a menos de que seas un chico que te guste mucho utilizar flor de nardo, en principio es un perfume que tiene 3 pasos más hacia lo femenino. ¿Es un perfume que es juvenil? Especialmente no. La mayoría de las jóvenes, aunque por ejemplo a mi hija le ha gustado y le ha gustado mucho, cuando es hora de ponérselo, necesita que sea un perfume más fresco. Y en ese sentido, por supuesto lo veremos en la comparación, es más fácil el primer My Way, que puede ser un poquito más juvenil, y este, sin embargo, ya súper jóvenes, adolescentes y demás, no es especialmente para ellos. ¿Es un perfume para qué época del año? Para todas. Yo creo que la flor del nardo se puede utilizar en cualquier época, si es verdad que en momento de mucho calor, como es un perfume intenso, bastante intenso, en esta flor de nardo, si lo utilizas en verano, ten cuidado en los días de mucho calor, ponte las atomizaciones justas, porque incluso se te puede subir un poquito a la cabeza. Si hace mucho calor, usa un perfume un poquito más fresco, y este para un poquito menos de calor, ¿vale? Y con eso más o menos creo que es todo. Consideraciones, se me ha quedado el pendiente directamente, mira, tanto que me meneo. Consideraciones, pues ya le iremos viendo en las comparaciones de este perfume. En principio lo voy a hacer con su primera versión, el de perfume de My Way del año pasado. Y si acaso vosotras queréis o os place la comparación con algún otro perfume, decídmelo, escribírmelo, que por supuesto lo tendré en cuenta si tengo dicho perfume, por supuesto, para compararlo, ¿de acuerdo? Así que por supuesto, como siempre, os estaré leyendo. En la cajita de descripción os dejo el enlace donde yo compré este perfume y nada más. Un besito enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.